Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la profecía de Isaías. Profecía de Isaías habíamos quedado en capítulo 26, en capítulo 25 habíamos quedado. Y como habíamos visto, Isaías es la Biblia en miniatura. Cada capítulo, así en orden correlativo, se puede comparar, tiene un vínculo con cada libro, así en el orden en el que encontramos los libros en nuestra Biblia. Por eso la Biblia tiene 66 libros, Isaías también tiene 66 capítulos, y eso vamos a ir comparando un poquito más adelante. Y en el capítulo 24 de Isaías, nosotros habíamos visto el juicio que ha de venir sobre el mundo. Y cómo el alcance del juicio fue realmente a todos. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 24. El juicio a las naciones. Estas naciones que oprimieron a Israel. Acuérdese que el lugar de Israel no es este que vemos hoy nosotros. Israel tiene que ser, en el propósito de Dios, cabeza de naciones. Sin embargo, hoy Israel es una nación pequeña que está allí rodeada de enemigos y depende del apoyo de otras naciones para subsistir. Dios juzga a estas naciones conforme al trato que tuvieron con Israel, conforme al trato con su pueblo, y habíamos visto ayer cómo las naciones, el hermano tocaba en Génesis, hicieron la vida imposible a los judíos. Hasta en el ambiente se siente un odio a los judíos. Hay como algo que está inclinado porque, el hermano explicó bien, porque ellos crucificaron al Hijo de Dios. Y la sangre, la culpa aún está sobre ellos. Entonces, ellos están sufriendo en este tiempo por haber rechazado y crucificado a su Mesías, a Jesús. Pero las naciones que están siendo utilizadas como instrumento de este juicio, de esta corrección al pueblo de Israel, también van a ser juzgadas. El mundo va a ser juzgado. Por eso en el capítulo 25 encontramos las alabanzas de el remanente de Israel por sus justos juicios. Ese es el tema del capítulo 25 y también en parte del 26. Como vamos a ver, estos dos capítulos son dos alabanzas. Y encontramos una detallada descripción de la destrucción que vendrá sobre la tierra. Y encontramos en medio de ese juicio, en medio de esa destrucción, la voz del remanente alabando a Dios. Y este remanente nos habla de los fieles de Israel durante la tribulación y la gran tribulación. Mientras el mundo experimentará el juicio de Dios, las naciones, y este juicio lo único que hará es que las naciones sean más rebeldes y se levanten contra Dios. Dice que pondrán su voz y sus armas contra los cielos. Eso vamos a estudiar. El remanente va a entender la situación que está ocurriendo.
como siempre decimos, ellos van a empezar a tener luz acerca de lo que nosotros estamos estudiando hoy, acerca del Antiguo Testamento. Y lejos de quejarse, lejos de mostrar rebeldía, el remanente va a alabar a Dios, aún en medio del juicio. Ellos van a reconocer la justicia de Dios. Y esta voz de alabanza especialmente se va a ver con más fuerza en la mañana milenial, cuando el milenio comience. Va a ser un amanecer glorioso, cuando el Señor haga este juicio y el remanente empiece a ver que Israel está empezando a ser restaurado entre las naciones. Bueno, va a haber una gran alabanza. Ellos van a ver todas las promesas gloriosas escritas en el Antiguo Testamento cumplirse. Todo lo que anheló esta nación, ellos preguntaron a Jesús, ¿cuándo va a ser? ¿Restaurarás el reino? Ellos van a ver este cumplimiento. Pero acuérdense que ellos van a alabar aún durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero también esta alabanza va a ser más fuerte, como dijimos, cuando comience el día milenial. Cuando la oscuridad de los 7 años de juicio haya terminado, empezará el día milenial, un amanecer. Y como hemos dicho, Dios va a cumplir las promesas hechas a los padres. Y el remanente va a tener muchas formas y muchos motivos para alabar. Allí va a comenzar la alabanza, que después toda la nación de Israel también se unirá, hasta que también todo el mundo se una. Así va a ser. La alabanza será llena. El cielo será lleno de la alabanza que habrá en la tierra. Y dice el versículo 1 del capítulo 25 de Isaías, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Note que la nación aquí está hablando de su Dios. Jehová, tú eres mi Dios. Este es el primer mandamiento que Dios le había dado, habíamos visto ayer. Y cómo la nación va a reconocer esto. Esto tiene mucha significancia. Y dice, por lo cual te exaltaré, te pondré en alto y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Has hecho maravillas. Realmente ellos van a ver cómo todo el mundo se va a levantar de la mano del anticristo para destruirles. Sin embargo, el Señor va a hacer maravillas para librar a este pueblo de su destrucción. La palabra maravilla significa persona o cosa que produce asombro. Una maravilla es algo que nos produce asombro. Una persona que nos produce admiración
por alguna cualidad extraordinaria, algo sorprendente, poco común, pero a la vez hermoso, algo formidable. Y así realmente es lo que ellos van a ver. Ellos van a ver el justo juicio de Dios derramado sobre el mundo. Y especialmente sobre aquellos que buscan su destrucción. Por eso, note que termina este versículo diciendo: tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Estos consejos antiguos, bueno, nos habla de las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a la nación, a todos aquellos que tenían la esperanza de Israel. Bueno, había sido que estos consejos son verdad. Hoy Israel mira estos consejos, estas promesas, y pareciera que no fuese verdad. Parece que está lejos Israel de ser cabeza de naciones. Parece que está lejos Israel de ser la capital del mundo. Parece que Israel no puede llegar a ser una nación sacerdotal. Israel está en su tierra. Y muchos dicen, sí, Israel ya está en su tierra, la higuera y así. Pero Israel volvió, sí, está en su tierra, pero volvió en incredulidad. Aún Israel está en incredulidad. Ellos volvieron, pero todavía no han reconocido a Jesús como su único Mesías, como el Cristo. Pero va a venir ese tiempo donde ellos van a decir, tus consejos antiguos son verdad. En un momento parece que Dios se olvidó. Así, hace unos años se juntaron los ancianos, algunos ancianos de Israel, para hacer juicio a Dios porque Dios se olvidó de cumplir sus promesas. Pero aunque Israel sea pequeña entre las naciones, Dios no se olvida de esta nación. Dios con firmeza va a cumplir sus propósitos con Israel. Por eso nuestra parte es orar por Israel. Debemos orar por Israel. En el Salmo 40, en el verso 5, dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Note qué preciosa realmente la alabanza profética. Así va a alabar Israel por sus maravillas y por sus pensamientos para con este pueblo. Dios puso su elección sobre Israel. Y esta elección, por más que haya cambios, por más que haya desobediencia aún de parte de ellos, esa elección es y será firme. Y sus pensamientos, dice, para con nosotros no son posibles, dice, contarlos ante ti. Todo esto esperaba Israel y aún espera. Todo lo que el Señor piensa, bueno, va a permanecer. Y Dios va a mostrar su poder haciendo sus pensamientos una realidad. Ayer veíamos de José que era un soñador y parecía también imposible que su sueño fuese real.
Pero Dios muestra su poder. Él puede hacer realidad, Él puede hacer posible para lo que para el hombre es imposible. Solo Él. Eso es una maravilla. En el Salmo 98 dice en el verso 1: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Así va a ser. Esto va a ser algo notorio. Y ahí empieza la alabanza. Dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y así vemos, esto nos muestra el comienzo de esta dispensación milenial. Realmente va a ser un tiempo de mucho gozo, y el hombre que tanto quiere ver va a tener la posibilidad de ver muchas cosas. Todo será cumplido a lo dicho en las Escrituras. Todo es firme, todo es verdad. Y nosotros hoy por la fe decimos lo mismo. Israel tendrá esta convicción recién en el milenio, pero con nosotros hoy ya por la fe miramos, y si vemos, eso va a producir gozo. Esta convicción de fe ya produce gozo en aquellos que ven. Y así es cuando Dios se revela. Cuando Dios revela una verdad, bueno, esa verdad se manifiesta en alabanza. Cuando hay revelación, hay adoración. Israel va a esperar, pero nosotros, hermanos, estamos viendo antes todas estas cosas. Y esto es una causa muy grande de gozo, hermano, porque vamos a ver, la palabra de Dios se va a cumplir. Esto nos tiene que animar para poder seguir adelante en el camino del Señor. Su palabra no va a fracasar. A veces parece que queremos ver para creer. Pero ¿cómo es la fe? La fe se adelanta. Qué linda, qué hermosas palabras de fe dirá Israel: Jehová, tú eres mi Dios. Parece que hoy un poco ellos quisieron enjuiciar a Dios, se avergüenzan. Pero en ese tiempo le mirarán, sus ojos volverán a mirar a Dios con una gran admiración, especialmente porque el velo será quitado. Especialmente ellos verán a Dios, pero verán a Dios en la persona de su Hijo. Y eso es lo que no pudieron hacer en su primer venida. Nosotros vemos en los salmos que habla del Rey Jehová. Y a veces decimos, pero si Cristo va a ser el que reina en el milenio, ¿por qué dice el Rey Jehová? Bueno, porque ellos son uno. Cuando el Señor vino en su primer venida, ellos no pudieron ver a Dios en su Hijo. Siempre nos acordamos de uno de los discípulos, dice: muéstranos al Padre y nos basta, le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo: ¿acaso no crees que el Padre es en mí?
Ellos no vieron a Dios en Cristo. Pero en esta venida, en este amanecer, el velo será quitado. Dice en Hebreos capítulo 1, en el verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así está hoy el Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre. Pero hablando de Cristo, dice, siendo el resplandor de su gloria. Si usted quiere ver a Dios, ponga sus ojos en Cristo. Ellos van a ver ya no un Cristo en humillación, ya no un Cristo en un cuerpo terrenal, sino que van a ver a un Cristo glorioso. Van a ver esa gloria que estaba escondida, manifestada en toda su plenitud. Por eso es que ese tiempo va a ser un tiempo de gozo. Ellos van a gozar y van a ver que todas las promesas antiguas en Cristo y por medio de Él se van a hacer realidad. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 7, dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Así va a venir a poner fin a la guerra de Armagedón. Y note que dice, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todo el mundo quedará maravillado. Entonces todos a una cantarán así: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas y tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Habrá una revelación a la vista de todo el mundo y eso traerá alabanza. Otra vez volvemos a decir, una alabanza que va a ser mundial. No solamente Israel va a cantar. Verso 2. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Bueno, sin duda esta ciudad nos habla de Babilonia. Esta ciudad fue Babilonia, que era la ciudad que llevó cautiva a Israel. Y esto nos habla de que toda religiosidad e idolatría quedará en ruinas para siempre. Esto nos habla que toda religiosidad, todo fundamento, todo refugio, todo lugar donde se concentra la adoración a los ídolos, toda fuente de religiosidad no será más. Toda adoración falsa, el engaño, y también dice, y nunca más será reedificado. Ese es el final de la idolatría. Te ve hoy, por todo lado encontramos, vamos con el vehículo y usted va a ver el monolito ahí o alguna estatua, pero eso en el milenio no va a haber más y nunca más va a haber, dice la palabra. No va a existir la idolatría. Va a quedar sí la ruina, dice, pero nadie tampoco va a edificar. Nunca más será reedificada. Isaías capítulo 13 en el verso 19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las
que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Así va a ser, especialmente sabemos que esto nos habla del sistema religioso. El hombre no se va a volver a levantar en religiosidad contra Dios. Nunca más, declara. Y especialmente esta iglesia que hoy tiene poder, tiene autoridad, bueno, va a ser juzgada con gran fuerza. La iglesia falsa, la gran ramera. Jeremías capítulo 51 en el verso 26. Y nadie tomará de ti piedra para esquina, ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Así va a ser, así va a ser. Verso 24, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión, delante de vuestros ojos, dice Jehová. Y aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a monte quemado. Bueno, así va a ser realmente con esta iglesia, una iglesia falsa. Nunca más será reedificada. Dios mismo la va a juzgar. Dios mismo la va a juzgar. Babilonia en todos los tiempos fue la representación de la rebelión del hombre contra Dios. Acuérdense que Babilonia empezó en Babel. En Babel fue la primera vez que el hombre sustituyó la manera de Dios por una manera falsa. Y ahí vemos que el hombre trata de llegar a Dios. Dios va a juzgar a esta ciudad. Y esta ciudad, Babilonia, sigue en su espíritu. El espíritu religioso sigue hasta hoy en día. Eso es lo que vemos nosotros cuando vemos así gente de sectas golpeando la puerta de la casa, tratando de capturar a las almas para su religiosidad. Viene en la puerta y le habla, y eso es porque Babilonia está en pie. Esa es la madre, y después están las hijas. Y aún algunas religiones protestantes también están allí. Por eso vemos que eso ya no habrá más. Dice, no será más ciudad, para que no sea ciudad, un lugar así esplendoroso, un lugar grande, una reunión, así es, podemos decir Babilonia, una reunión de muchas religiones. Verso 3. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas. Así vemos que se presenta Israel. Note que Israel se presenta como una ciudad o un pueblo fuerte. Una ciudad de gente robusta. Así va a ser en ese tiempo. Ellos van a ser poderosos, porque el fuerte, el más fuerte de todos, habitará allí. Esa es la razón. Sabemos que ellos hoy están solos, y hoy usted va a ver en el noticiero que Israel es una potencia mundial en cuanto al armamento. Y a veces parece que cuando enseñamos que Israel no está en el lugar de Dios, decimos, no, si Israel es una potencia, es la cuarta potencia mundial. Sin embargo, Israel no es fuerte. No es fuerte. Ellos serán fuertes recién en el milenio, porque el fuerte estará allí. Porque
Nadie será fuerte en su propia fuerza. El que es fuerte es porque Dios está con él. Y las promesas del Antiguo Testamento que decían que uno de vosotros perseguirá a 1000, bueno, serán latentes ahí. Porque ese uno será el Señor Jesucristo en medio de ellos. Ahí ellos van a experimentar la fuerza del Señor, porque estarán en comunión con su Dios. El hombre quiere ser fuerte y piensa que por su dinero, por su sabiduría o por su fuerza militar es fuerte. Pero si Dios no está con él, el hombre es débil. Y así hoy es Israel. Israel será fuerte en su Dios, y Israel en ese tiempo dará honor a su nombre. Israel significa uno que prevalece con Dios. Recién ahí Israel dará honor a su nombre. En Zacarías capítulo 12, en el verso 8. Zacarías capítulo 12, en el verso 8. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. ¡Qué hermoso! Dice, en aquel día Jehová defenderá. Dice que Israel tiene una cúpula antimisiles que es, junto con la de Rusia, la mejor del mundo. Pero aún así eso no será suficiente cuando en la guerra de Armagedón vengan las naciones. Nada será suficiente. Pero dice la palabra que en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, dice. Imagine una nación llena de Davises. La hazaña de David era valiente. La valentía de David hizo que surjan otros valientes, compañeros de él. Contagió. Y así va a ser una nación de valientes. Será como David. ¿Pero por qué serán valientes? Porque ellos confiarán en su Dios. Ellos pondrán la confianza en su Dios. Pero ellos primeramente, dice, serán débiles. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Note qué cambios. Israel será verdaderamente fuerte entre las naciones. Israel será verdaderamente fuerte, hermanos, entre las naciones. Y dice, por esto te dará gloria. Por lo general, cuando la nación es fuerte, es orgullosa. Pero Dios habrá provocado realmente en Israel una verdadera humildad. Y así es con nosotros también. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos débiles? ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos fuertes y no dependemos de Dios? Anoche un hermano nos decía que el Señor no me dé ni pobreza ni riqueza, porque a ver si lo niego, dice. Porque cuando el hombre se siente fuerte, se siente un poquito fuerte, ya ahí quiere dejar de depender de Dios. Pero esta nación será fuerte justamente porque su fuerza va a residir en su debilidad. Ellos se van a ver tan débiles que van a tener que ampararse en su Dios. Y así también es con el creyente. El creyente, cuando es débil, cuando nosotros pensamos que la cosa ya no va más, cuando no podemos hacer más nada, cuando ya no hay más solución humana, allí somos fuertes en el Señor. Y ahí experimentamos una fuerza sobrenatural. Bueno, hermano, Israel va a experimentar esa fuerza en el milenio. Si usted experimentó, bueno, gracias al Señor. Y si no experimentó, va a experimentar. Va a experimentar para que usted pueda alabar también al Señor. Parece todo lo contrario a lo que el hombre pensaría.
El hombre piensa que el que es fuerte es porque tiene capacidad, pero el débil es fuerte. Acá no hay el razonamiento del hombre, pierde acá, no puede entender esta parte. Verso 4 dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Y aquí está describiendo cómo ellos se veían delante de esta gran nación y delante también, en el tiempo del fin, del ejército del anticristo. Y aquí también es la razón de la alabanza. Ellos van a ver que ellos eran débiles, que aparentemente este ejército va a venir, va a entrar y va a capturar, va a conquistar. Pero ellos ahí van a ver que Dios se va a levantar a pelear por ellos. Dios mismo se va a levantar, Dios peleará por su pueblo. Y qué lindo, hermano, es cuando nosotros vemos que Dios pelea por nosotros. Qué cosa hermosa, hermano, es saber que Dios pelea por nosotros. Porque nosotros por lo general queremos defendernos, nosotros queremos pelear muchas veces de alguna forma, pero Dios muchas veces permite que nosotros no podamos defendernos. Y parece que el enemigo va a ser así o va a ser así. Pero qué lindo, hermano, cuando vemos que Dios se levanta por nosotros. Dios siempre se va a levantar por aquellos que confían en Él. Esto no puede fracasar. En el Salmo 72 dice en el verso 3, dice, los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y note esta palabra, aplastará al opresor. Aplastará, así. Como usted ve una cucaracha en la casa, y va y corre y le aplasta, y la cucaracha, pobre, no puede hacer mucho. Tanto temor que tenían, y va a venir el Señor y le va a aplastar al anticristo como si fuese un insecto. Así va a ser. Y dice, te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Qué precioso va a ser. Todo esto va a producir realmente un temor reverente de Israel hacia su Dios. Ellos van a glorificar a Dios porque le van a ver, ellos van a tener, como hemos dicho, una revelación de su Dios en Cristo. Ellos van a ver en Cristo, como Él mismo se describe, al Dios eterno, al Padre eterno. Y esa revelación, bueno, va a producir realmente una gran alabanza. Verso 5. Y dice, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños. Y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Había robustos, pero no eran con robustez celestial, había sido. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete, de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Acá vemos qué hermoso, hermano, qué tremendo lo que Dios va a hacer. Dice este monte, cuando habla de este monte, dice en el verso 6, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, habla de Jerusalén, habla de Israel.
Jerusalén será un lugar de reunión donde el hombre volverá a tener comunión con su Dios. Israel será el lugar donde el hombre se va a encontrar nuevamente con su Dios en ese tiempo. Y Dios dice que preparará banquete de manjares suculentos. Este banquete estamos disfrutando nosotros hoy. ¿Para usted hoy no está en un banquete? Estamos en un banquete, hermano. Y esto, recién allí todas las naciones se van a juntar a escuchar la palabra de Dios. Y dice que serán manjares suculentos, banquete de vino. El vino nos habla del gozo que produce la palabra. De vino, dice, refinados. Y de gruesos tuétanos, cosas profundas, cosas que no se ven a simple vista, los tuétanos, y de vinos purificados. Así será realmente porque el hombre estará de fiesta con su Dios. El hombre estará de fiesta con Israel. Abrazarán al israelita. Y los israelitas le va a decir, siéntese que le voy a servir un vaso de vino. Y ellos ahí se van a gozar. Venga y coma, sírvase. ¿Qué fiesta va a ser, hermano? Un vino puro, sin diluir. No va a haber nada que mitigue el gozo en ese tiempo, hermano. Cuando el vino es más puro, el hombre usa la palabra, dice, pega más. Así va a ser en el milenio, un vino puro. No va a haber algo que mitigue el gozo, hermano. Ellos van a estar viendo a su Dios allí. Y en comunión íntima. Todos los pueblos de la tierra se van a unir a esta fiesta que Israel tendrá con su Dios. Y dice el verso 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Esta cubierta es la incredulidad. Esta cubierta es la incredulidad, que no deja ver al hombre la gloria del Señor. Esa cubierta será quitada para siempre. Dice el verso 8, destruirá a la muerte para siempre. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Cómo no va a haber gozo? Todo tiene solución, menos la muerte, dice la gente grande. Ahora yo soy medio grande, ¿sabes? Digo así. Pero no, la muerte tiene solución. Porque el Señor destruyó la muerte. En el milenio no habrá más muerte. Desde que Adán murió, el hombre convivió con la muerte. Todos sabemos que la muerte va a llegar. En algún momento va a llegar. Nosotros no esperamos la muerte porque para nosotros el morir es ganancia. Esperamos otra cosa. La muerte para nosotros es un enemigo vencido. Pero el hombre siempre tuvo temor a la muerte. Desde la caída de Adán, el hombre convive con la muerte, no sabe lo que es vivir sin ella. Pero note que en el milenio llegarán los resultados definitivos de la redención. El Señor hará que ya no haya temor a la muerte. No habrá más muerte. Hebreos capítulo 2, en el verso 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Su muerte representó todas las muertes de todos los hombres. Y aquellos que reciben por fe los beneficios y los resultados de esa muerte y resurrección ya han muerto con Cristo.
pero también han resucitado con Él. Y poseen una vida resucitada donde la muerte ya no puede actuar. No hay coacción de la muerte en esa vida. Es una vida gloriosa donde el pecado no tiene entrada. Y si no entra el pecado, tampoco la muerte. Por eso, hermano, esto nos muestra que Israel, como decía ayer el estudio, qué hermoso, Israel va a nacer de nuevo. Ellos van a ser como nosotros, hermano. No va a ser diferente. Usted no piense que el milenio va a ser tremendo realmente. Pero Israel va a gozar allí lo que nosotros hoy estamos gozando, hermano, por la fe. El enemigo trata de muchas maneras de que nosotros no gocemos por la fe lo que es nuestro. Acuérdese, este gozo, todas estas cosas que Dios nos dio, este banquete que Dios nos dio, bueno, es nuestro. Es para que nosotros podamos alegrarnos, podamos, aún en medio de cualquier circunstancia, gozarnos en su presencia, aun cuando nosotros no entendamos, hermano, porque Dios es por nosotros. Pero el enemigo trata de muchas formas de robarnos el gozo. En 1 Corintios, hablando de la muerte también, dice, en el capítulo 15, en el verso 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Se cumplirá. En Oseas, te puede copiar 13, verso 14. Ahí el Señor le mira a la cara a la muerte y le dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Le desafía la vida a la muerte. La vida misma desafía a la muerte. La muerte estuvo en el trono hasta que el Señor Jesucristo puso la vida en el trono. Hoy la vida está en el trono y nosotros habitamos bajo ese reinado de vida. No pertenecemos, y Israel estará bajo el reinado de la misma vida, bajo el reinado de Cristo. Y bajo el reinado de Cristo, póngase a pensar, sería ridículo que existiese la muerte. Bajo el reinado de la vida no puede existir la muerte. ¡Qué tremendo! Destruirá a la muerte para siempre. Y dice más, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Toda lágrima y todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Qué precioso, qué hermoso va a ser. El hombre será consolado por su Dios. Tenemos mucho para decir de esto, pero ¿cómo el hombre entrará en la consolación eterna? Israel desde la tierra y nosotros desde los cielos, porque a nosotros se nos hace la misma promesa. En Apocalipsis, usted puede leer en el capítulo 21, verso 4, dice que enjugará también. Cuando Dios nos haga entrar en el estado eterno de las cosas, no habrá más causa de dolor. No existirá la enfermedad, no existirá la tristeza. Y si hay algo, si llega a filtrarse algo que no va a pasar, Dios enjugará. Qué hermoso. Cuánto amor de Dios hacia su criatura, hermano, hacia su criatura enemiga. Pero cómo Dios tiene buenos pensamientos. Y todo esto dice porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá, verso 9, en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Otra vez la voz del remanente. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.
el gozo de la salvación. Sí. Cuando habla la palabra de su brazo, cuando habla de la salvación, siempre está hablando de Jesucristo. Ellos van a tener una revelación del Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este gozo se va a esparcir por todos lados. Verso 11, y extenderá su mano por el medio de él, como la extiende el nadador para nadar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, y la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. Así va a empezar el milenio. Una nación será abatida y otra nación será exaltada. Nos vamos a tomar un recreo y vamos a continuar.